Buenos días a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy unos minutitos tarde. Lo que pasa es que no me acordaba de mi clave del computador. Estuve un buen rato tratando de recordarlo, recuperar eh, esa información. Así que ya estamos acá con nuestra clase número 8. Lo último que vimos fue proyección ortogonal y ahora vamos a ver las rectas y los planos vectoriales. Rectas y planos vectoriales. Hemos hablado bastante sobre vectores y en esta ocasión comenzaremos hablando sobre rectas. Definición, para que lo vayamos entendiendo, vamos a considerar un punto P, ¿ya? Ahí la flecha arribita del P no debería colocarse porque es un punto, ¿ya? Bueno, pero vamos a dejarlo así, guíense por un punto, ¿ya? P un punto, y D, ahora sí con la flechita, un vector, no nulo, por cierto. Definimos la recta que pasa por el punto P y que es paralela al vector D, ¿ya? La recta que pasa por el punto P y que es paralela al vector D, como el conjunto de puntos siguiente. Entonces, esta recta es un conjunto de puntos y a continuación se está mencionando ese conjunto. Es igual al conjunto de todos los puntos que se pueden representar como suma de P más una constante, un parámetro más bien dicho, lambda, por vector D. Repito, todos los puntos que se pueden expresar de la forma punto P sumado con el parámetro o la variable lambda multiplicado por el vector D. ¿Ya? Lambda corre los reales, por eso corregí cuando dije constante. No es constante, sino que es un parámetro, es una variable que corre los reales. Y a medida que le vamos dando valores a lambda, vamos encontrando nuevos puntos de la recta, debido a que P y D son fijos, pero es lambda el que va variando y va generando nuevos puntos. ¿Ya? El vector D tiene un nombre y se llama el vector director de la recta. ¿Ya? Pueden hacer la analogía en cálculo 1 o en complemento, donde decían que una recta tiene un coeficiente de posición y tiene una pendiente. Bueno, aquí imagínense que el coeficiente de posición es el P, el punto P. Y la pendiente, bueno, vendría siendo este vector D, que le da la dirección a la recta, ¿ya? De hecho, de ahí su nombre, vector director, ¿sí? Ya. No es la única forma de representar una recta en el espacio, ¿ya? Así que vamos a presentar otras maneras, ¿sí? Pero antes me gustaría dar un ejemplo, ¿ya? Por muy sencillo que sea, dar un ejemplo de una recta como la que se ha definido recientemente. Supongamos que P fuese el punto 1,2, 3 y el vector director fuese menos 1,0,1. Entonces, diremos que X pertenece a la recta si solo si existe lambda en los reales tal que ese X, ese punto X, se puede escribir como 1,2,3 más lambda por menos 1,0,1. ¿Ya? Ejemplo, X igual a 0,2,3 pertenece a la recta.
pues con lambda igual a 1 se cumple. ¿Qué cosa se cumple? La igualdad. ¿Ya? Entonces, un punto está en la recta si existe un valor de lambda, de manera que 1,2,3 más lambda por menos 1,0,1 es igual a x. Por ejemplo, x igual a 0,2,3. Es un punto de la recta, porque con lambda igual 1 se cumple la igualdad. Si reemplazan el lambda por 1, le va a quedar la suma de estos dos vectores, queda justamente el vector 0, 2, 0, 2, 4. Ahí sí. Ahí estamos. 0, 2, 4. Porque 1 menos 1 es 0, 2 más 0 es 2 y 3 más 1 es 4. ¿Ven? Así que ya saben comprobar si un punto está en una recta o si no está. Si está, va a haber un valor de lambda donde se cumple la igualdad. Si no está, no va a existir un valor de lambda donde se cumpla la igualdad. Así de simple. ¿Ya? Listo. Esto que acabo de representar acá es la ecuación vectorial de una recta. Ecuación vectorial de una recta. Acuérdense que en matemática 1 uno representaba las rectas de diferentes formas. La ecuación general, la ecuación principal, que eran las más conocidas, ¿cierto? Bueno, acá también hay diferentes formas de expresar la recta. Una de ellas es esta, la ecuación vectorial. ¿Ya? Ecuación vectorial. Y ahora vamos a conocer otras formas de representar la recta. La ecuación paramétrica, o la forma paramétrica de la recta. Consideremos un punto P, llamémosle x0, y0, z0 a sus coordenadas, y un vector director de, llamémosle de 1, de 2, de 3 a sus coordenadas. Entonces, el punto x, y, z está en la recta si solo si la coordenada x de este punto es x sub 0 más lambda de 1, la coordenada y de este punto es y sub 0 más lambda de 2, la coordenada z de este punto es z0 más lambda de 3, para algún lambda en los reales. Y esto da origen justamente a la escritura de la forma paramétrica de la recta L. La misma recta que definimos en forma vectorial, ahora se está mostrando en forma paramétrica. Por si alguien no comprendió esta situación, noten lo siguiente. La forma vectorial era así. Era el punto P más lambda por el vector director. ¿Cierto? Ya. Ahora, el punto P que me están dando aquí es x0, y0, z0. Estoy sumando lambda por el vector D, que es de 1, de 2, de 3. Multiplicando por lambda, nos queda x0, y0, z0 más lambda de 1, lambda de 2, lambda de 3. Sumando ahora los vectores, obtenemos x sub 0 más lambda de 1, y sub 0 más lambda de 2, z sub 0 más lambda de 3. Ahí está el x del punto, el y del punto y el z del punto, tal como lo están mencionando en el medio
de la PPT. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? ¿Ok? Ya. Y esto es llamado representación paramétrica de L. Esta es vectorial y esta es paramétrica. ¿Ok? Ya. Muy bien. Doy unos segundos y paso a la siguiente diapositiva. ¿Se dan cuenta? Justamente como dice nuestro compañero, es la misma recta, pero representada de otra forma. ¿Cierto? Como en matemática 1. La forma general o la forma principal. ¿Recuerdan? Pero son las mismas rectas. ¿Ya? A veces conviene trabajar más con una que con otra, pero eso depende de cada ejercicio. Lo importante entonces es conocer las diferentes formas de representarla, ¿ya? Para buscar después la mejor representación en una situación determinada. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces con lo siguiente. Otra forma de representarla es la forma simétrica o la ecuación simétrica de la recta L. ¿Ya? Es un poco más limitada que las otras porque requiere que ninguna coordenada del vector director D sea 0. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque aparece en el denominador de la representación. La misma recta L que mostramos recientemente en dos formas diferentes, ahora en una tercera forma llamada la forma simétrica. En ella pueden apreciar que de 1, de 2, de 3 están en el denominador, así que hay restricciones. Y en el numerador está entonces las diferencias de x menos x0, y menos y0, z menos z0. ¿Ya? Podemos deducir, ahí, podemos deducir que son formas equivalentes. Recordemos la forma paramétrica. La forma paramétrica era que x era igual a x0 más lambda de 1 y y0 más lambda de 2, z0 más lambda de 3. Si nosotros despejamos lambda de la primera, nos va a quedar x menos x sub 0 dividido en d1 igual lambda, ¿cierto? Si hacemos lo mismo con la segunda, despejamos lambda, nos queda y menos y0 dividido en d2 igual lambda. Otra vez igual lambda. Si despejamos lambda de la tercera, nos queda z menos z sub 0 dividido en d3 igual lambda. De todas podemos despejar lambda. Así que como esta es igual a lambda, y esta también es igual a lambda, y esta también es igual a lambda, los tres circulitos son iguales. Y eso es lo que se dice para la forma simétrica. Los tres son iguales, porque valen lambda. ¿Ya? Eso es. Todos son iguales a lambda. Por eso se pueden igualar simultáneamente. ¿Ya? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Espero que sí. Ya. Sigamos. Bien. Forma simétrica de la recta. ¿Sí? Listo. Si una de las coordenadas valiera 0, la forma simétrica les quedaría un poco diferente. Miren, por ejemplo, si de 1, en el denominador 1, aquí, de 1, la primera coordenada del vector director fuera 0, la ecuación se escribiría de esta forma.
solo se igualan las dos últimas, las con y con z, ahí está. Y en la parte de la x, se pone x igual a x sub 0. ¿Por qué? Porque cuando uno está despejando, lambda en la primera ecuación paramétrica, uno va así. Dice, x se resta con el x sub 0, queda igual a lambda de 1. Primer paso de mi despeje, dice 1, ¿cierto? Pero ahora estamos diciendo que de 1 es 0. Lo siguiente sería dividir por d1 para despejar lambda. Pero como de 1 es 0, quedaría así. X menos x0 igual a lambda por 0. Pero lambda por 0 es 0. Entonces me queda x menos x0 igual 0. Entonces me queda x igual x sub 0. ¿Ven? Ahora, de la primera parte ya uno si reemplaza el de 1 por 0 le queda x igual x0. Pero lo quise hacer más representativo, como cuando uno quiere pasar haciendo el despeje de lambda. ¿Ven? No puede hacer el despeje de lambda porque de 1 es 0. No puedo dividir por 0, así que reemplazo de 1 por 0 y me queda despejado x igual a x0. ¿Ya? Así que tiene sentido esta situación que están mencionando cuando de 1 a 0. ¿Ya? Eso es. Bien. Sigamos. Ejemplos. Este ejemplo tiene un propósito. El propósito de este ejemplo es que ustedes aprendan a encontrar la ecuación de una recta cuando le dan dos puntos distintos de ella. ¿Ya? En matemática 1 ustedes sabían que con dos puntos podían encontrar una recta. Bueno, acá también es lo mismo, solo que las formas de representar son diferentes. ¿Ya? Bien. Estamos buscando una recta. Esta recta llamémosle L. Son todos los X que se pueden escribir como un punto P más lambda por un vector director. ¿Cierto? Eso es lo que buscamos. Ya. Ahora, lo que sabemos es que P1 y P2 son puntos de la recta, distintos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El punto P de nuestra ecuación lo vamos a tomar como cualquiera de los dos puntos que nos da. Porque recuerden que el punto P debe ser un punto cualquiera de la recta. Y estoy sobrado de puntos porque me están dando dos puntos. Así que mi punto P va a ser cualquiera de los que me han dado. ¿Ya? Por ejemplo, el P1. Eso usted lo escoge. Y el vector director va a ser el segmento dirigido que va desde P1 a P2 o de P2 a P1. ¿Ya? Eso se anota así. P1, P2, vector. ¿Qué es eso? Eso es P2 menos P1. También pudo haberlo hecho al revés. ¿Ya? P2 menos P1 nos va a dar un segmento dirigido que va desde P1 a P2. Cuando usted hace la resta entre dos vectores, perdón, entre dos puntos, y tiene un punto P1 y un punto P2, y hace la resta entre ellos, P2 menos P1, si la hace en ese orden, usted está encontrando el vector que va desde P1 hasta P2. ¿Ya? Entonces, como P1 y P2 están en la recta, ese vector P1 menos P2 se puede considerar como un vector que está determinando la dirección o la inclinación de esa recta. Por eso el vector director D se puede obtener haciendo la diferencia entre los dos puntos que nos dan, ya sea P2 menos P1 o P1 menos P2. Yo escogí hacer la resta de P2 menos P1. ¿Bien? Ok. Ahora que tenemos todo lo necesario, escribimos
los resultados. ¿Ya? Y ahí ustedes van a apreciar lo que les estoy diciendo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y les da las tres formas. Ahora, en el PPT hicieron la resta al revés. Como les digo, da lo mismo. ¿Ya? Aquí le hicieron al revés la resta. ¿Ya? Hicieron así. Hicieron 2, 1. Aquí. P2, P1. Pero como les dije, da lo mismo. Entonces aquí sería P1 menos P2. Así lo hicieron en el PPT. ¿Ya? Como ya están leyendo algunos. Esa fue la forma en que lo escribieron. ¿Ven? Y lo expresaron en la forma vectorial, lo expresaron en la forma paramétrica y también lo expresaron en la forma simétrica. ¿Ven? Ahí está. Un ejemplo de las tres formas. Así que ya saben, cuando le dan 2 puntos de la recta, cualquiera de los dos les sirve como P y hacen la resta entre ellos. Ustedes escogen el orden de esa resta y eso les da el vector D, el vector director. Y con eso completan todo lo demás. ¿Sí? Eso es. Ok. Ahora hablemos de rectas paralelas y perpendiculares. En matemática 1, 2 rectas eran paralelas si tenían la misma pendiente, ¿cierto? Bueno, ahora el criterio cambia un poquito. 2 rectas son paralelas cuando sus vectores directores sean paralelos. Y nosotros ya sabemos cuando 2 vectores son paralelos, ¿cierto? 2 vectores son paralelos cuando uno es múltiplo del otro. Eso dicen ahí, de 1 igual delta de 2. En otras palabras, de 1 y de 2 son múltiplos uno del otro, con delta distinto de 0. Así que, si usted le dan 2 rectas vectoriales, usted va a determinar si son paralelas o no, verificando que sus vectores directores son uno múltiplo del otro. Por ejemplo, si un vector es 1, 2, 3, el otro tiene que ser 2, 4, 6. Un múltiplo. ¿Ven? Ahí hice un múltiplo por delta igual 2, que lo dupliqué. ¿Verdad? Ya. Ahora, 2 rectas son perpendiculares si sus vectores directores son perpendiculares. Y recordemos que en vectores estos son perpendiculares cuando el producto punto entre ellos vale 0. Así que ahí tienen un criterio. Si a ustedes le dan 2 rectas, quieren verificar si son perpendiculares, hacen el producto punto entre sus vectores directores. Si el resultado es 0, significa que son perpendiculares. El ángulo entre ellos sería pi medio. ¿Profe? ¿Sí? En las paralelas serían que el vector director de 1 sería igual a vector director 2 por algo. Sí, o viceversa. Ah, Sí, porque lambda puede dejarse al otro lado con su inverso multiplicativo y en el fondo también tendríamos que de 2 es múltiplo de 1. De igual manera. ¿Se fijan? ya. Uh-huh. Ok, gracias. Ya, pues. Y ese despeje se puede hacer porque lambda no es 0, entonces podemos dividir y así tenemos uno o el otro que sea múltiplo. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Eso sí va a decir que es paralela, tiene que ser en todos los puntos, ¿cierto? Paralela significa sencillamente que los vectores directores son uno múltiplo del otro. Nada más. ¿Ya? Solo eso se pide. No se pide, no se habla sobre el punto P. ¿Ya? El punto P puede ser diferente. Por ejemplo, para que sea más visual, gracias. Podemos colocar esta recta L1 como x igual a 1,2,3 más, voy a poner aquí lambda
1, por si es la recta L1, 2, 3, 4. Y la recta L2 va a ser un X igual a algo nada que ver, miren, raíz de 2 y 7 más lambda 2. Aquí voy a colocar menos 1, menos 3 medios y menos 2. ¿Ya? ¿Son estas rectas paralelas? Pregunto. ¿Qué tienen que fijarse ustedes? ¿En el punto P? No, no tienen que fijarse en el punto P. De hecho, pareciera tan diferente, ¿cierto? Que uno no pensaría que son paralelas. ¿En qué tienen que fijarse? En los vectores directores. 2, 3, 4. Menos 1, menos 3 medios, menos 2. ¿Son múltiplos escalares uno del otro? ¿Qué me dicen ustedes? Que sí, ¿verdad? Y si lo escribo de esta forma, ustedes dicen sí, pues, ¿no es cierto? 2,3,4, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 2 por menos 1, menos 3 medio, menos 2. ¿Sí o no? ¿Ven? Son uno múltiplo del otro. 2, 3, 4 es menos 2, escalar menos 2, por el menos 1, menos 3 medios, menos 2. Así que las rectas son paralelas. ¿Ven? Eso está diciendo. Y ahí los puntos de las rectas no son los mismos. En general, ¿ven? No son los mismos. Porque una recta puede estar más abajo y la otra más arriba. ¿Ya? Son paralelas. Incluso una puede estar así y la otra puede estar cruzada, pero sin tocarla, sino por arriba, porque estamos en dimensiones mayores. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Aquí el dibujo que hice, uno puede pensar, profe, pero se están cortando. No. Perdón, aquí me equivoqué. No, ese no. Ese tiene otro nombre. Me adelanté a otra cosa. Así, ¿ven? Tal como lo dice en el primer dibujo. ¿Ya? Sus puntos son diferentes uno de otro, pero sus vectores directores son paralelos. ¿Ya? Incluso se puede tratar de la misma recta y ahí coinciden todos sus puntos, porque dos rectas iguales son paralelas. También se considera paralela. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hubiese borrado aquí el punto, ahí, y solo hubiese escrito lo otro, significa que ambas rectas pasan por el origen, porque el punto hubiese sido el 0, 0, 0, por eso lo borré, en cada caso. Entonces la recta hubiesen sido la misma, ¿ya? Sería el dibujo que está en negro. La misma recta pasando por el origen. ¿Mm? Así que ese es el criterio de rectas paralelas, ¿ya? Que sean paralelas no significa que sean iguales. Puede ocurrir esta situación o esta, ¿ya? Bien. ¿Quedó más claro lo que estaban consultando al hacer este ejemplo? ¿Sí? Sí, profe, creo que no. Ya, muy bien. Esa es la idea entonces para que no queden dudas arrastrándose por ahí y tengan la confianza de preguntar nomás. Bienvenidas todas las preguntas. Y ahora vamos a hablar de planos. Hablamos de rectas, ahora de planos. Los planos vectoriales. Consideremos nuestro universo R3, ¿ya? El conjunto pi mayúscula. Bueno, a las rectas le llamamos L cuando hablamos de ellas. A los planos le vamos a llamar pi, pi mayúscula. ¿Sí? Bueno, un conjunto pi se llama plano si existe un vector P y dos vectores U y B no paralelos, tal que vector P más alfa por vector U más beta por vector B, tal que alfa y beta pertenecen a dos reales. O sea, cualquier punto del espacio que se pueda escribir como P más lambda U más beta B
va a ser un punto de ese plano. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo. Y están asociándolo a 3 vectores, o sea, 3 vectores determinando un plano. ¿Ya? Ahí tienen, le llaman x0 y 0z0, u1, u2, u3, b1, b2, b3, ¿sí? Están llamando de esa forma y ahí están escribiendo cómo quedaría esta parte, ¿ya? Si yo le llamara x, y, z a un punto del plano. Si le llamo x, y, z a un punto del plano, por la definición que hemos visto, ese punto x, y, z se va a poder escribir como vector p más alfa por el vector u más beta por el vector b. ¿Ya? Entonces, reemplazan el p por eso, el u por eso y el b por eso, y les queda una expresión con 3 coordenadas. Cada coordenada tendrá esa expresión, tal como lo hicimos con la forma paramétrica de la recta. Ahí está entonces. Podríamos llamarla esta la forma vectorial de un plano, la de arriba, y esta la forma paramétrica de un plano, siguiendo la misma lógica de los nombres, ¿cierto? Ya. Ahí está entonces la introducción a los planos. Ecuaciones paramétricas del plano, ¿ven? Ahí está. La primera vectorial y la del recuadro paramétrica. Pero ahora depende de 2 parámetros, alfa y beta, a diferencia de la recta, que dependía solo de un parámetro lambda. ¿Sí? Ya. Bueno. Dicen acá que un plano se va a poder escribir, se va a poder encontrar, si a nosotros nos dan un punto y un vector perpendicular a este mismo plano. ¿Ya? Con esa información es suficiente para poder encontrar la ecuación de un plano. ¿Ya? Bueno, no es la única información que pueden darnos. Por ejemplo, en las rectas nos daban 2 puntos, ¿cierto? O nos podrían dar un punto y el vector director, ¿cierto? Bien, acá en el plano pasa algo parecido. Me pueden dar diferentes datos para yo poder encontrar ese plano. Pero uno de los datos que podrían darme es un punto y un vector perpendicular al plano. Un vector perpendicular al plano se suele llamar vector normal. ¿Ya? Un plano puede tener infinitos vectores normales. ¿Ya? Si ustedes se imaginan una hoja de cuaderno, ¿cuántos lápices perpendiculares a la hoja pueden levantar? Infinitos, ¿cierto? Basta que los lápices sean suficientemente finos. Así que es lo mismo acá. Hay infinitos vectores normales. Incluso en una recta tiene infinitos vectores directores. Aquí pasa lo mismo. ¿Ya? Bueno, llamémosle P a este punto. Y llamémosle N a este vector llamado normal. O a uno de los tantos que tiene el plano, ¿cierto? Ya. Entonces, si Q es un punto del plano, vamos a tener la siguiente situación. Mucha atención. La primera ecuación dice Q menos P por N igual 0. ¿Por qué? Voy a explicar eso. Ya. Aquí me quieren explicar que cuando me dan un punto P del plano y me dan un vector perpendicular al plano, yo puedo encontrar la ecuación de ese plano. Eso me están diciendo al principio, ¿cierto? Ya. Y me quieren describir esa situación. Entonces le llaman N1, N2, N3 a las coordenadas del vector normal, X0 y 0Z0 a las coordenadas de ese punto que está en el plano. ¿Ya? Y ahora me dicen, si Q fuese otro punto del plano, están añadiendo otro punto, un punto genérico porque le llaman X, Y, Z. Si Q fuese un punto cualquiera del plano, entonces la resta entre Q y P, ¿qué me daría? Me daría un vector, ¿cierto? El vector que va desde en Q menos P
sería el vector que va desde P hasta Q, ¿o no? Dibujémoslo. Aquí está el plano. Aquí está el vector normal, perpendicular al plano. Aquí está el punto P. Ahí. ¿Sí? Y aquí está un punto Q. ¿Ya? Punto Q. Entonces, cuando hacen la resta entre Q y P, se trata del segmento dirigido que va desde P hasta Q. Y ese segmento dirigido de P a Q, o el vector PQ, ¿dónde está? Todos de acuerdo que está en el plano, ¿cierto? Entonces, si yo juntara este vector, la flecha del vector, lo juntara con la base de este otro vector, ¿qué ángulo se formaría? Se formaría un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Ah, entonces mi vector PQ es perpendicular a mi vector N, ¿verdad? ¿Estarían de acuerdo con eso, cierto? Son perpendiculares. Y si son perpendiculares, ¿cuánto tiene que valer el producto punto entre ellos? 0. 0. Muy bien. Y eso es sencillamente lo que están diciendo en la primera línea. ¿Se entendió mejor la primera línea, verdad? Ahora sí, espero que sí, porque ahora lo único que van a hacer es reemplazar el Q, el P, el N por lo que son y hacer ese producto punto. Y cuando hacen todo el proceso, llegan a una expresión bastante extensa. Ahí, ya, dado el producto punto y todo eso, ¿cierto? Llega a una expresión bastante extensa que nosotros la podemos resumir como dice más abajo. AX más BY más CZ más D igual 0. Para que sea más amigable la forma de escribirlo. Le llamaron A al N1, le llamaron B al N2, le llamaron C al N3, y a todo lo demás, que son puros números, X0N1, Y0N2, Z0, le llamaron C. Le llamaron D. Así que me ha quedado mucho más amigable la expresión, y esto, amigos y amigas, sería la ecuación, u otra forma de escribir la ecuación del plano, llamada ecuación general del plano. ¿Ven? ¿Qué me han querido decir con todo esto? Que cuando me dan un punto del plano y un vector perpendicular al plano, siempre es posible encontrar la ecuación del plano, tal como lo hicimos aquí. ¿Ya? Ahí está. Así que si a ustedes le dan una expresión así, le dicen pi 2.2x menos 3y más 4z más 1 igual 0, ¿de qué se trata esto? Se trata de la ecuación general de un plano. ¿Eh? Incluso usted puede decir la coordenada de un vector normal a este plano. Las coordenadas de un vector normal a este plano serían 2, menos 3, 4. O sea, los mismos numeritos que acompañan al X, al Y, al Z, lo escribe en coordenadas y usted lo puede considerar como las coordenadas del vector normal. Así que el vector 2, menos 3, 4 es un vector normal a este plano. ¿Ven? Y va sacando información de la misma ecuación. ¿Mm? Listo. Planos vectoriales. Sigamos avanzando. Ya. Ahora, vamos a seguir avanzando mirando desde otras perspectivas de los planos, ¿ya? ¿Qué otra información podrían darnos? Y lo van a relacionar con el producto cruz también, ¿ya? Veamos la siguiente proposición. Si pi es un plano, ¿cómo sabe que es un plano, profe? Por la forma que tiene. Vector P más alfa vector U más beta vector B. Esa es la forma de un plano. Forma vectorial de un plano, ¿se acuerdan? Así que, si pi es un plano, entonces se puede tomar un vector normal, miren, fíjense bien, un vector normal
se puede construir haciendo el producto cruz entre el vector U y el vector V. Usted hace el producto cruz entre el vector U y el vector V y va a encontrar un vector normal al plano. Eso es lo que le dice la proposición. Están ayudando a encontrar un vector normal. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Y ahí tendríamos que el plano además se puede describir como todos los puntos Q en R3 de manera tal que Q menos P por N vale 0. Oh, profe, que enredado lo que dice ahí. En realidad es lo mismo que dijimos delante. Esto. Q menos P por N igual 0. Y lo habíamos explicado, ¿se acuerdan? Es lo mismo. ¿Ven? Profe, pero no parece lo mismo. Miren, Q menos P por N igual 0. Y arriba, ¿qué decía? Q menos P por N igual 0. Así que si entendió esta parte, entiende lo que es lo que dice acá. La única diferencia es que el vector N, el vector normal, en la diapo anterior se lo daban. En la diapo de ahora no se lo están dando. Solo le están dando la forma vectorial del plano, con el U y con el V. Y con el U y con el V, usted construye el vector normal haciendo el producto cruz. Es la única diferencia a la PPT anterior, a la diapo anterior. La forma de obtener el vector N. El anterior se lo daban, en esta no se lo dan, pero usted lo construye haciendo el producto cruz entre U y V. Y lo demás, Q menos P por N igual 0, ya lo sabe. Ya sabe por qué. Porque es así. ¿Ven? ¿Ok? Ya. Voy a hacer una pausa para procesar. Y ahora sí, continuamos. Bien, ¿de qué otra forma me pueden pedir la ecuación de un plano? Estamos haciendo esas preguntas, ¿cierto? En la primera parte me dijeron con un punto y con un vector normal. Ya, súper. La otra parte, con el vector U y con el vector V, formo el vector normal. Y hago el proceso de Q menos P por N igual 0. Y ahora me están enseñando otro proceso. Me están diciendo cuando yo tengo 3 puntos no colineales. O sea, si me dan 3 puntos no colineales, existe un único plano que los contiene. ¿Ya? Ese es un axioma de la geometría euclidiana. Todo esto se llama geometría euclidiana. Hay otros tipos de geometrías. La que nosotros conocemos es la euclidiana. Bueno, un axioma de la geometría euclidiana dice que dados 3 puntos no colineales, existe un único plano que los contiene. Y ese único plano se puede encontrar. Y aquí van a enseñar cómo se encuentra. Llamémosle ABC a esos puntos del plano. Entonces, el punto P lo pueden tomar como el mismo A. El vector U y el vector B lo pueden hacer como el segmento dirigido de A en B y de A en C. Vamos a hacer un dibujo de esta situación, porque es la forma más común de hacer los ejercicios, cuando le dan 3 puntos. ¿Ya? Bien. Entonces, dibujito. Dibujito. Ahí está el plano. Y me están dando 3 puntos del plano. Ya. Aquí está el A, por acá está el B y el C. 3 puntos me están dando. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar, voy a manchar un poquito el lápiz. Vamos a decir que nuestro punto P va a ser el mismo A. Acuérdense cómo es la ecuación de un plano. A ver, por si se olvidaron, tenemos P más alfa U más beta B, ¿cierto? Y F igual 0. Tal que alfa y beta corren los reales.
¿Sí? Ya. Entonces, mi P, yo lo tomo con el mismo A. Esta es la forma de construirlo. ¿Ya? El U va a ser B menos A. Voy a dibujar el U en verde. Sería este. Ahí está el vector B menos A. El que va desde A hasta B. ¿Sí? Y nuestro vector B, oh, cambiar el color. Nuestro vector B sería el AC. El AC significa C menos A. Entonces sería desde A hasta C. Ahí. ¿Ven? Tengo desde A hasta B y desde A hasta C. Tomé el A como mi punto inicial, como el P. ¿Ya? Y los otros vectores U y B haciendo las diferencias. Desde A hasta B, desde A hasta C. ¿Ya? Recuerden que la proposición anterior daban una forma de encontrar el vector normal. ¿Cómo encontraban el vector normal? Haciendo el producto cruz entre U y B. ¿Se acuerdan? Y eso es lo que están diciendo aquí. Cuando hacen producto cruz entre U y B, están obteniendo vector normal. Ahí lo dibujé bien exagerado. Este es el vector normal. ¿Cómo lo construyeron? Haciendo el producto cruz, no olviden, entre U y B. Recuerden que cuando uno hace el producto cruz entre dos vectores U y B, lo que obtiene es un vector perpendicular a ambos vectores al mismo tiempo. Así que todo calza, ¿eh? Ya. Listo. Ya tenemos bastante encontrado porque ya tenemos punto P y tenemos vector normal. Y diapositivas anteriores nos enseñaron, si tengo un punto P y el vector normal, cómo obtener la ecuación de un plano. Ya nos enseñaron eso. ¿Ya? ¿Verdad? Bien. Vamos a seguir con eso entonces. Por lo que escribí abajo para tener más espacio. Y ahora sigo. ¿Ya? Dice, se completa la ecuación general de pi con A, B o C. ¿Ya? Bien. Vamos a un ejemplo de esto. ¿Ya? De principio a fin lo vamos a hacer. De lo que acabamos de decir. Profe, pero pensamos que faltaba escribir algo más. Lo que pasa es que ya con esta información, teniendo n y teniendo el p, ocupa lo que enseñamos en la diapositiva anterior, unos minutos atrás. ¿Ya? Y ahora lo vamos a aplicar a un ejemplo. El ejemplo lo vamos a hacer de principio a fin. Nos están dando 3 puntos no colineales. Profe, ¿qué significan no colineales? Significa que esos 3 puntos no están simultáneamente en una misma recta. ¿Ya? En otras palabras, esos 3 puntos forman un triángulo. ¿Ya? Imagínenselo así. 3 puntos no colineales que forman un triángulo. Listo. O sea, no están en una misma recta los 3 simultáneamente. ¿Ya? Bien. Vamos a llevar esos puntos a una pizarra. Ya estamos casi en el tiempo. Vamos a hacer este ejemplo y un poquito más. Ya. Anotemos los puntos en nuestra pizarra. Tenemos el punto A igual 2, menos 2,1, B menos 1,0,3 y C 5, menos 3,4. Bien, no olvidemos el proceso. Tenemos esta situación. Tenemos A, tenemos B, tenemos C. ¿Ya? Nosotros vamos a escoger cualquiera de los 3 como punto de inicio. Vamos a escoger el A para que sigamos el ejemplo de la diapositiva, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿quién va a ser mi punto P? Acuérdense que yo necesito un punto P y un vector normal para hallar el plano. ¿Se acuerdan? Necesito un punto P y un vector normal para hallar el plano. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Lo borro entonces. No perdamos de vista eso. ¿Quién va a ser nuestro punto P?
Nos enseñaron en la diapositiva que mostramos recién que el punto P lo vamos a escoger como aquel que yo fijé. ¿Cuál fijé? Fijé el A, entonces P va a ser A. ¿Ya? Y ahora, ¿quién va a ser mi vector U? ¿Quién va a ser mi vector B? Bueno, mi vector U va a ser el segmento que va desde A hasta B. El segmento, no el segmento, sino el segmento dirigido, que tiene dirección, tiene sentido, tiene flecha, ¿cierto? Entonces, el segmento dirigido de A hasta B. ¿Cómo se nota ese? Se nota así, AB con una flecha arriba. Pero en la práctica es hacer B menos A. ¿Ya? Y ya tenemos B y tenemos A. El vector B, el segmento que va desde A hasta C. Desde A hasta C. Aquí está el B, aquí está el U. ¿Cierto? Y eso se calcula como C menos A. Listo. Entonces, el B menos A sería, escribámoslo, hagamos B menos A, sería menos 3,2,2. Y el C menos A sería el 3, menos 1,3. Ustedes me pueden corregir en caso de algún error. ¿Sí? Ya. Y el punto A, bueno, escribámoslo igual, 2, menos 2,1. ¿Qué hacemos ahora? Con U y con B vamos a obtener el vector normal. ¿Haciendo qué cosa? El producto cruz entre ellos. El producto cruz, recuerden, me da un vector perpendicular a U y a B al mismo tiempo. Y ese me sirve como vector normal. Así que escribimos U, sus coordenadas, bueno, primero I tongo, J tongo, K tongo. ¿Se acuerdan? Ahí. Ahora, las coordenadas de U, menos 3, 2, 2. Las coordenadas de B, 3, menos 1, 3. Del vector B, ¿cierto? Ya. Calculamos el determinante. Sería I tongo, determinante de 2, 2, menos 1, 3. Pues menos J tongo, determinante de menos 3, 2, 3, 3. Más K tongo, determinante de menos 3, 2, 3, menos 1. Calculemos los determinantes. Sería 2 por 3, 6. Menos 1 por 2 es menos 2. 6 menos menos 2 es 8. 8i. ¿Lo otro? ¿Sí? ¿Te vas a hacer una consulta rápida? Claro. Lo que le quería preguntar es cómo se hacía cuando, para saber que era, por ejemplo, menos J tongo y después menos el K tongo. Ah, de los ¿Es signos. solamente el orden de la fórmula o hay algo para saber cuándo es negativo o positivo? Sí, lo que pasa es que el J Sí. tongo, este de acá, está en una posición que podríamos llamarle una posición impar. ¿Por qué? Porque está en la posición de la fila 1, columna 2. Y 1 más 2 es 3. Ah, era lo de menos 1 elevado a 3, ¿cierto? Claro, y como sería menos 1 Ah, ya por me había 3, olvidado. aparece un menos en la fórmula Ya, determinante. gracias. Ujú. Así que a nuestro resultado determinante, que es menos 9 menos 6, eso es menos 9 menos 6, es menos 15, le vamos a tener que cambiar el signo por el menos que está afuera y queda más 15, por la razón que estábamos diciendo. ¿Ya? Ahí. Y ahora vamos con el otro. ¿Ya? Claro, claro. ¿Ven? Tienen que tener cuidado, si la posición es impar, va a ir con un menos afuera. Si la posición es par, se va a mantener el signo del número que están trabajando. Eso es lo que deben tener mucho cuidado. ¿Ya? Y finalmente con el K-tongo tenemos menos 3 por menos 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 menos 6 es menos 3. K-tongo. Acabamos de encontrar un vector normal. Sus coordenadas son 8,15, menos 3. ¿Ya? Pues si están anotando algo, les doy unos segundos.
Bien. Listo. Teniendo un vector normal y teniendo un punto, ya estamos listos para obtener la ecuación del plano. Normal, punto, y ahora la ecuación del plano. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para no cambiarme de pizarra, voy a borrar el punto A, B, C, que ya los ocupamos. ¿Ya? 3 puntos no colineales. Y ahora, decimos así. Tomamos un punto Q cualquiera. Las coordenadas son X, Y, Z. ¿Ya? No se olviden, tomamos un punto Q cualquiera en el plano, pero con coordenadas generales, X, Y, Z. Y entonces, el segmento dirigido, mucha atención, el segmento dirigido que va desde A hasta Q, también va a ser perpendicular a N. Ah, entonces vamos a escribirlo, miren. Si Q, de coordenadas X, Y, Z, pertenece al plano, entonces, estoy escribiendo lo que dibujé, entonces, el vector AQ, ¿ya? Que al A le llamamos, acuérdense que al A le llamamos P también, así que puedo escribir PQ, ¿ya? Como ustedes prefieran. El vector PQ, o AQ, como quieran decirlo, va a ser perpendicular ¿a quién? Al normal, ¿cierto? ¿Ok? Ya. Y eso significa que el producto punto entre ellos vale 0. ¿Sí? Pero ¿quién es PQ? ¿Cómo se calcula PQ? PQ se calcula haciendo Q menos P. ¿Recuerdan? Q menos P. Y eso se hace producto punto con N. Y debe dar 0. ¿Ya? Ok. Escribamos. Q tiene coordenadas X, Y, Z. Y se le está restando el P, que tiene coordenadas 2, menos 2, 1. Y esto lo estamos haciendo producto punto con el vector N. Ya lo conocemos. Lo voy a colocar como N para ahorrar espacio. ¿Sí? Ya. ¿Vamos bien? Ok. Ahora que tenemos esto, nos quedaría, fíjense bien, X menos 2, Y menos 2, Z menos 1, producto punto con el vector 8, 15, menos 3, debe dar igual a 0. ¿Ok? Bien. Multiplicamos. Sería 8 por X menos 2 más 15 por Y más 2 menos 3 por Z menos 1 igual 0. Vamos formando la ecuación del plano, ¿se fijan? Multipliquemos término a término y ordenemos. Nos va quedando 8x menos 16 más 15y más 30 menos 3z más 3 igual 0. Ordenamos x y z y nos queda 8x más 15y menos 3z, y todos los numeritos solitos los sumamos. Menos 16 más 30 son 14, más 3, 17, ¿cierto? Tenemos más 17 igual 0. Aquí está, amigos y amigas, la ecuación del plano, que pasa por los dos puntos dados. El plano pi sería el dado por la ecuación 8x más 15y menos 3z más 17 igual 0. Esa sería la ecuación del plano. ¿Ya? Ahí está entonces el ejercicio completo de principio a fin. Y ya estamos en la hora para concluir la sesión de hoy. Espero que haya quedado todo muy claro. Rectas y planos. Próxima sesión, Dios mediante, seguiremos hablando otro poquito de los planos.
Hasta aquí espero que lo hayan comprendido bien. Vean el video si lo necesitan. Nos encontramos y que tengan un excelente día. Chao, chao, amigos. Chao, profe, Profe, gracias. 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 Buena clase, profe. Gracias, igualmente. Cuídense.